de esa categoría. Esto funciona un poco como aquel juego que jugábamos cuando éramos niños, que tenía un espacio tal vez con una forma de una lunita, otro espacio con una forma de hexágono, y tú tenías piezas que tenías que encajar según cada forma. Bueno, lo que sucede es que cuando te presentan una información, y esta información es reciente, tú tienes esas piezas con esas formas a la mano. Y después tienes que completar ciertos espacios, que es, por ejemplo, la pregunta que te piden para estimar. Lo que hacemos es usar la información que tienes más a mano y tratas de ponerla en los espacios que tienes disponibles para responder esa respuesta. Entonces, al final, si tú tienes una lunita y tienes que completarlo con un hexágono, es posible que trates de probar primero la lunita en el hexágono antes de ir a buscar la pieza que te falta. Funciona más o menos de esta manera. Y entonces, en marketing podemos usar este efecto de anclaje generando otras alternativas que guíen más o menos en la referencia de precios. Si yo te digo 10, no sabes si eso es mucho o es poco. ¿Respecto de qué? Depende del contexto. Por eso es que tenemos que ubicar ese precio dentro de un contexto. En una de estas tablas, por ejemplo, se puede hacer eso y referenciar cuánto es mucho y cuánto es poco respecto de otras características. Así, si en tu producto puedes poner diferentes características y diferentes precios, le ofreces una guía, un contexto para que la persona pueda decidir qué le conviene más. Aquí en este ejemplo están usando lo que te había comentado más temprano de usar un precio y tacharlo. Esto también es una herramienta muy poderosa para mostrar un precio de referencia más alto y después que sea más receptivo al precio real. Otra variante de esto es mostrar un precio en, por ejemplo, la página de ventas, y cuando se está yendo de la página o cuando pasaron más de X cantidad de segundos, lanzar un pop-up, por ejemplo, que diga: espera, no te vayas, hay una oferta exclusiva de este valor menos. Y como ya tenías en la cabeza el precio original que habías leído en la página original, este precio nuevo te va a parecer muchísimo más barato y la oferta se va a volver más irresistible. Vamos a aplicar todo esto que aprendimos a nuestro propio proyecto. Recuerdas que estamos tratando de persuadir a la persona para que complete la acción, que es hacer clic en el botón comprar dentro de la página de ventas. Entonces podríamos usar dos variables que no están originalmente relacionadas y relacionarlas para generar este efecto. Una variable es que en este momento hay 1 millón de estudiantes activos en la plataforma de Platzi. Y otra variable es el precio de la suscripción anual, que en Argentina es de 34.900 pesos argentinos. Estos dos números no tienen nada que ver. Sin embargo, si los ponemos juntitos, va a generar este efecto de ancla y va a parecer que 34.900 es un número muy inferior a 1 millón y va a dar esta sensación de que en realidad es barato por contraste. Piensa de qué otra manera podrías usar el efecto de anclaje. Cuéntame en los comentarios qué se te ocurre que podríamos usar para aplicar a este proyecto en el que estamos trabajando juntos. Y también piensa qué podrías hacer para aplicarlo a tu propio negocio. A lo mejor en tu rubro o en tu industria no se puede aplicar de la misma manera, pero se te ocurre una variante que podría ser mejor para aplicarlo. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero saber cómo surge tu creatividad y qué se te ocurre para aplicarlo en tu propio negocio. En la próxima clase vamos a descubrir qué podemos hacer para guiar a una persona que está en duda entre varias opciones. En esta clase vamos a aprender cómo podemos facilitarle todavía un poquito más la vida a nuestro cliente. Pensemos juntos qué tienen en común estos 4 personajes. ¿Se te ocurre qué puede ser? Muy bien, lo que tienen en común es que siempre se visten igual. Tanto Mickey como Mark Zuckerberg, como Obama o Steve Jobs, siempre tienen el mismo vestuario en todas las ocasiones públicas en las que se lo ve. ¿Y esto es una coincidencia? No, para nada. Es porque ellos están al tanto de que existe algo llamado la fatiga de decisión. Algo de lo que la mayoría de las personas no conocen, pero ellos lo conocen muy bien. Bueno, tal vez Mickey sea una coincidencia. Entonces, de lo que se trata la fatiga de la decisión es que cuando va pasando el día o a medida que tenemos que tomar decisiones, esta capacidad de nuestro cerebro racional de pensar con lógica se va achicando y la calidad de nuestras decisiones cada vez es peor. ¿Te acuerdas que te comentaba en las primeras clases que somos muy capaces de pensar lógicamente, pero que eso le consume una cantidad de energía tremenda al cerebro? Bueno, la fatiga de la decisión está relacionada con eso. Se supone que cada vez que hacemos este esfuerzo para pensar con lógica, consumimos una gran cantidad de energía
y a medida que va pasando el día cada vez estamos más cansados. Por eso es que cuantas más decisiones tienes que tomar en tu día a día, peores van a ser las últimas que tomes al final del día. A esto se le llama la fatiga de la decisión y puede afectar incluso a las personas más brillantes, a las personas más inteligentes y más racionales. Algunas de las maneras que tienes como para evitarlo es reducir la cantidad de opciones a las que te expones en el día a día. Por eso es que estos personajes eligen usar siempre la misma ropa, porque ya es una decisión menos. Al principio del día no tienen que pensar qué se van a poner, simplemente agarran lo primero que ven y pueden usar eso. Otra forma es usar una rutina. Si tú todas las mañanas te despiertas y haces las mismas cosas de la misma manera, entonces ya no tienes tanto que pensar porque ya está predefinido, ya lo pensaste una vez y luego siempre haces lo mismo. Dicen que también la glucosa juega un papel en esto porque la glucosa es el material del que se alimenta el cerebro. Entonces esto tómalo con pinzas porque si tienes problemas de diabetes tienes que averiguar con tu médico, pero se supone que la glucosa o los niveles de glucosa afectan en esta fatiga de la decisión. Otra manera es descansando o tomando las decisiones más importantes más bien a la mañana, lo primero que hagas en el día, y después dejar las decisiones menos importantes para el final del día. La fatiga de la decisión es esto que te comentaba que afecta a las decisiones, sobre todo a las decisiones de compra. Y, por ejemplo, ¿alguna vez te habrá pasado de ir a comprar al supermercado cuando tenías hambre y llevar el changuito o el carrito lleno, cuando en realidad otro día que vas con un poco menos de apetito, compras la mitad de los productos? Esto tiene que ver un poco con la fatiga de decisión. Las decisiones agotan un poquito más todavía cuando tienen que ver con la renuncia a algo. Si para elegir entre dos opciones tienes que renunciar o perder algo en el medio, ¿te acuerdas de la aversión a la pérdida que te comentaba antes? Eso genera un dolor muy grande y te cansa mucho más porque tienes que pensar y ponderar más factores. Entonces esto es algo que tiene mucho que ver con la forma en la que vivimos. Hoy vivimos en un contexto muy complicado, de muchas opciones, un mundo que ya no es tan simple como era el mundo antiguo. Y hoy en día, por ejemplo, muchas personas que viven en la pobreza extrema tienen que enfrentarse a decisiones que les fatigan muchísimo, como por ejemplo, ¿qué hago con este billete? ¿Compro jabón o compro comida? Ese tipo de decisiones cansan muchísimo y los exponen a la fatiga de la decisión. Va deteriorando un poco la fuerza de voluntad y hace que después tomen peores decisiones en su vida. Por eso, tú que ahora estás al tanto de la fatiga de la decisión, tienes una responsabilidad muy grande. Al pensar el catálogo de productos, tienes que tratar de hacerles tomar la menor cantidad de decisiones posibles. No les hagas gastar de esta energía en decisiones que son irrelevantes. El New York Times analizó más de 1.100 decisiones que se tomaron de libertad condicional y los jueces tenían esta tendencia a otorgar mayores libertades condicionales cuando se tomaban esas decisiones por la mañana. Sin embargo, por la tarde, los criminales que eran juzgados en ese horario tenían menos salidas transitorias y menos libertad condicional. ¿Te das cuenta cómo la fatiga de la decisión impacta en muchos niveles y en muchos momentos diferentes? El 70% de los casos de libertad condicional en estos análisis que se realizaron por el New York Times se dieron por la mañana y por la tarde solamente el 10% de los casos. Quiere decir que los jueces estaban más receptivos a evaluar los casos y a otorgar estas libertades condicionales cuando tenían más capacidades mentales. Ahora tú como un profesional de la arquitectura de la decisión tienes esta responsabilidad de diseñar el catálogo de oferta para tus productos y tus servicios. Entonces, ¿cuántas opciones vas a poner en tu catálogo? ¿Qué tan complicada vas a hacer la decisión? ¿Vas a poner muchísimas opciones para que el cliente se pierda y tenga que gastar de su energía mental en decidir entre un producto u otro? ¿O le vas a facilitar un poco la decisión con menos opciones? ¿Te acuerdas la película de Matrix en la que tenían que elegir entre una pastilla roja y una pastilla azul? ¿Qué tal si pudieras hacerlo un poquito más simple y decirle, bueno, sí, si te tomas esta pastilla vas a entender cómo funciona la Matrix, pero si te tomas esta otra, al otro día te vas a despertar tranquilo y no vas a recordar nada? ¿Qué tal si le puedes decir, bueno, te tomas esta que tiene un poquito de las dos, al otro día te despiertas más relajado, lo piensas más tranquilo y te voy mostrando la Matrix de a poco? ¿No sería mucho más fácil? Bueno, esto es lo que pensó la gente de Google cuando diseñó su navegador.
o su browser, porque en realidad cuando piensas en los navegadores o en los buscadores, generalmente tenían muchas más opciones. Todavía hay muchos navegadores que tienen estas opciones y noticias alrededor que te pierden un poco en la pantalla, pero ellos fueron con una opción mucho más directa, pantalla blanca y aquí puedes buscar lo que quieras. No te voy a guiar en muchas opciones sin sentido. También Netflix pensó en esto cuando diseñó una opción predeterminada. ¿Qué tal que seas un indeciso? A lo mejor no sabes qué quieres mirar y con todo este catálogo de series y películas te podrías perder. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a poner una opción predeterminada. Si no sabes qué mirar, elige una opción cualquiera y a partir de ahí te voy guiando con otras opciones similares. Ahora te toca a ti. Pensemos juntos cómo podemos aplicar esto al proyecto en el que venimos trabajando, la página de ventas de este curso. Entonces, para evitar la fatiga de la decisión, Platzi tiene 800 cursos o más, pero al cliente no le vamos a hablar de los 800 cursos que podría tomar. Vamos a elegir solamente uno y en toda la landing le vamos a hablar solamente de ese producto. Esta es una buena recomendación también para tus productos. Si tienes muchas opciones, en la landing page trata de concentrarte solamente en uno, no le pongas la opción de menú arriba y elige solamente un botón con una acción que quieres lograr. Entonces, volviendo a este curso, tenemos 800 opciones, pero le vamos a hablar solamente de una y vamos a colocar un botón bien visible con lo que necesitamos que haga. ¿De qué otra opción o de qué otras maneras se te ocurre que podríamos aprovechar esta idea para evitar la fatiga de la decisión en nuestros clientes? Déjame aquí en los comentarios todas las ideas que tengas, qué se te ocurre, cómo podríamos facilitar esta tarea en la página de ventas. También piensa aplicado a tu propio proyecto cómo lo harías y cuéntamelo aquí en los comentarios también. Nos vemos en la próxima clase para seguir descubriendo un poquito más. En la clase anterior vimos cómo darle un poco de contexto sirve para guiar al cliente en qué es barato, qué es caro, respecto de qué me van a dar a cambio. Pero ahora vamos a ver cómo agregar opciones puede llegar a tener otras ramificaciones de las que nos tenemos que ocupar también. Cuando tenemos más opciones, tenemos más dificultad para elegir. Entonces vamos a ver cómo podemos guiarlo para que el cliente sepa de todas esas opciones cuál es la que más le conviene. Veíamos recién esta tabla. En esta tabla teníamos una referencia clara de qué iba a obtener con cada uno de los precios y más o menos en qué rango de precios iba a estar ubicado el producto como para guiarlo. Pero cuando hicimos esto le agregamos muchas más opciones y le complicamos la elección un poco al cliente. ¿Cómo hacemos para que elija, por ejemplo, esta de $99 en lugar de elegir cualquiera de las otras opciones que están alrededor? Para eso nos puede venir muy bien el efecto señuelo o el decoy effect. Este efecto habla de una tendencia que tenemos a seleccionar una opción cuando es asimétricamente ventajosa respecto de las otras opciones. Este empujón conductual busca orientar a las personas que están un poco perdidas en cuanto a cuál de las opciones le va a convenir mejor. Vamos a mostrar este ejemplo. Piensa en la última vez que fuiste al cine. Probablemente querías acompañar la película con este producto. En Argentina le decimos pochoclo, creo que en México es palomitas de maíz y en Colombia es crispetas. Cuéntame aquí en los comentarios cómo le dicen en tu país. Pero bueno, imaginemos que estamos tratando de buscar estos pochoclos y nos vemos entre la decisión de elegir uno que es pequeño y sale $4 o podemos elegir el grande que sale $7. Cualquiera de los dos podrían ser buenas opciones, depende de si quiero gastar más o quiero gastar menos, si quiero comer más o quiero comer menos, pero la verdad es que entre estas dos no hay una opción que sea significativamente más ventajosa. Pero veamos qué pasa ahora. Yo le agrego una tercera opción en el medio y ahora el panorama cambió bastante. De repente tengo esta opción en el medio que es significativamente más grande que la primera opción y que la diferencia de precio entre la segunda y la tercera prácticamente no existe. Entonces ahora parece que la opción más ventajosa es la de $7, porque por la diferencia de precio no va a cambiar demasiado y tengo más cantidad de producto. ¿Ves cómo agregándole un tercer producto o una tercera opción en el medio podemos lograr este efecto señuelo? Si haces un poco de memoria, en la primera clase vimos que esto mismo se aplicaba en Starbucks cuando ibas a elegir el café. ¿Te acuerdas que mencionábamos que tienen 3 medidas y que esto no era una coincidencia? Este mismo efecto se aplica en muchos productos
Y es importante que aprendas a utilizarlo correctamente porque de no estar al tanto de esto podrías estar guiando a tu cliente hacia una elección equivocada. Entonces, ¿cómo podemos dominar este efecto señuelo o cómo podemos plantear las opciones para aprovechar este efecto señuelo a nuestro favor? Por empezar, tenemos que tener un producto o una opción que es el objetivo. Esa es la que queremos que elijan. Por otro lado, tenemos otras opciones que pueden ser 2 o más opciones competidoras. Esas son las otras opciones que el cliente no tiene que elegir. Y después tenemos un efecto señuelo o un producto, una decisión extra que va a funcionar solamente como un disparador para este efecto. El propósito de esta opción nueva que agregamos es que funcione como un señuelo para generar la asimetría y empujarlo hacia el objetivo. Entonces, en este caso, teníamos el efecto señuelo marcado por esta tercera opción que marcábamos en el medio. Este producto del medio se estaba contrastando en 2 variables, en tamaño y en precio. Entonces, respecto del primero, era más grande en tamaño y respecto del último, era más barato en el precio, pero no demasiado. Entonces, hacía que todo empujara hacia el producto más grande. Lo interesante del efecto señuelo es que nos afecta sin que nos demos cuenta y que además no le prohíbe al cliente elegir ninguna de las opciones. Están todas ahí disponibles y el cliente tiene plena libertad para elegir cualquiera. Sin embargo, una de las opciones se presenta como muchísimo más interesante que las otras. Y el efecto señuelo no solamente funciona con números o con precios, también se ha demostrado que funciona con palabras. Esta empresa es una marca de detergentes para la ropa y está presente en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. En los Estados Unidos hicieron un experimento para ver cómo funcionaba el efecto señuelo y si impactaba de alguna manera en sus ventas. Entonces lo que ellos hicieron fue convocar a un grupo de participantes a un experimento y los hicieron en principio asociar palabras aleatorias, 2 palabras que no tenían ninguna relación entre sí y que dijeran los participantes cuál era la primera palabra que le venía a la mente cuando les mencionaban estas 2. Algo interesante para tener en cuenta acá es que la marca Tide en inglés es la palabra marea. Entonces, la palabra Tide y marea son la misma cosa en la mente de un estadounidense. Y lo que hicieron fue, entre las palabras aleatorias, colocaron 2 palabras que eran luna y océano, con la intención de que la palabra que surgiera en la mente de estas personas, de estos voluntarios que estaban participando del experimento, fuera justamente el nombre de la marca, marea. Entonces, lo que hicieron con esto fue probar que las personas podían pensar en una palabra relacionada con el producto y luego se les mostraban diferentes productos de detergentes, como un evento completamente no relacionado y les pedían que eligieran un detergente cualquiera. Lo interesante es que descubrieron que al hacer esta asociación primero con la marea, muchas de las personas eligieron la marca Tide y lo justificaron de muchas maneras diferentes, sin estar conscientes de que habían nombrado el nombre de la marca unos pocos minutos antes. Lo que pasó fue que muchas personas dijeron, bueno, tal vez este producto me gusta más porque lo usaban en mi casa, este producto me parece que tiene mejor calidad, o me gusta el empaque, me gustan los colores, pero nadie dijo que estaba seleccionando este producto porque había mencionado la marca hacía 5 minutos. La paradoja de la elección es esta: cuando elegimos algo, lo elegimos primero con el cerebro irracional o con ese cerebro primitivo que veíamos al principio en las primeras clases y después justificamos la elección desde el cerebro racional. Entonces, como diseñadores de estas estrategias de marketing o como arquitectos de la decisión, tenemos que darles herramientas para que el cerebro racional también pueda elegirlos. Por ejemplo, puede ser esto del empaque, o puede ser que sea un producto que usan en la casa, o muchas otras justificaciones, pero tiene que haber un fundamento racional para que pueda entender por qué eligió este producto sobre las otras opciones. Vamos a ver cómo aplicamos esto específicamente en marketing digital. Aquí tenemos una de estas tablas como las que veíamos en la clase anterior, pero hay una diferencia. En estas 3 opciones hay una que viene marcada como predeterminada. La opción de $150 en este caso es la opción objetivo, es la que quieren que elijamos. Y la idea es que van a usar, por ejemplo, los precios asimétricos o las ventajas del producto para poder guiarnos hacia la elección de ese producto. Y esto funciona con
muchas opciones y en distintos lugares. No necesariamente tiene que estar en la última opción, puede estar en el medio, pueden haber 4 opciones. Este es un ejemplo de MailChimp, un servicio de correos, que también usa el efecto decoy, pero lo aplica de una manera un poco más sutil. Ahora pensemos cómo podríamos aplicar esto a la venta del curso. Imagínate que están ya en la sección de página de ventas, que ya llegaron ahí y están decidiendo si lo van a comprar o no. Y hoy tenemos esta tabla de precios en esa página. Entonces la persona puede elegir entre la opción de Expert o Expert Plus, con 2 precios diferentes. Para poder aprovechar el efecto señuelo en este contexto podríamos incorporarlo de 2 maneras. La primera forma tiene que ver con la forma de mostrar el precio y generar una simetría entre los precios. Para eso tendríamos que generar una tercera variable. Pero también podríamos buscar la manera de llamar la atención sobre una palabra o sobre alguna imagen visual que los oriente para elegir una opción. Entonces hagamos este ejercicio juntos. Imaginemos que dentro de la página de ventas le agregamos algo que lo haga pensar en la palabra más o en el símbolo más. Y entonces nuestro objetivo va a ser que elijan Expert Plus. Si conoces un poco cómo funciona, la opción de Expert te permite acceder a todos los cursos de la plataforma, pero la de Expert Plus te permite a ti y a un amigo acceder a todos los cursos de la plataforma. Con lo cual es el doble de producto o el doble de valor por un precio mucho más reducido que si tuvieran que comprarlo cada uno por separado. Vamos a tomar ese como nuestro objetivo. Entonces podemos agregar algo, una pregunta completamente aleatoria que parece no tener relación con nada, como por ejemplo, ¿recuerdas tus clases de matemática? En la ley de los signos, menos por menos es más, exacto. Entonces ahora ya tienen el más y el símbolo más en su mente. Ahora vamos a mostrar la tabla y en la tabla generamos 3 precios en donde haya una relación asimétrica. El mismo paquete por año para un solo curso tiene un costo reducido, pero solamente un curso. Para ver los 800 cursos, el costo es más grande, pero relativamente no es tanto más grande. Y para ver los 800 cursos, tanto tú como tu amigo y certificarse los dos, tienen un precio que no tiene nada que ver con el precio de uno solo. O sea, no es exactamente el doble, sino que es ventajoso. Entonces, con esta relación asimétrica, agregándole la tercera opción de un curso individual, generamos un efecto señuelo para que Expert Plus sea la opción elegida. ¿De qué otra manera se te ocurre que podríamos usar el efecto señuelo aplicado para este caso? Cuéntame aquí en los comentarios cuáles son tus opciones, cuáles son tus elecciones para poder hacer este efecto dentro del contexto y también si se te ocurre alguna forma de aplicarlo en tu negocio. Tal vez ya tienes una tabla de precios en tu propio emprendimiento o en tu proyecto que estás tratando de promocionar. Si no la tienes, ¿cómo la diseñarías? Cuéntamelo aquí, me encantaría ver las tablas y cómo lo estás pensando. En la próxima clase vamos a ver cómo le podemos simplificar un poquito más la vida a nuestro consumidor. Muy bien, felicitaciones, hemos llegado hasta la última fase del embudo. Ahora tenemos esta última misión, terminar la compra. El cliente atravesó muchas etapas hasta ahora, pasó por todas estas fases que habíamos prediseñado en el embudo de conversión y puede que para estas alturas el cliente no lo sepa, pero tú como profesional del marketing ya lo sabes. Si el cliente llegó hasta acá es porque realmente quiere el producto, está interesado en esa oferta y siente que le va a servir. Pero puede ser que todavía haya algo que lo detiene para poder completar la acción. Nosotros en este momento tenemos una misión, tenemos que lograr que el cliente complete el proceso de checkout. Si tienes dudas sobre carritos abandonados y cómo completar esa fase en una tienda de e-commerce, te recomiendo que visites el curso de marketing para e-commerce que te dejamos aquí en los enlaces, el link para que puedas verlo. Pero vamos a centrarnos en este curso y en esta clase en particular sobre qué técnicas específicamente de persuasión podrías usar para hacerlos avanzar en el proceso de checkout. Puede ser que tenga dudas, que tenga miedo, va a haber una resistencia inicial a poner la tarjeta de crédito y nosotros tenemos que combatir a todos esos enemigos, los miedos, las dudas, la pereza, todo eso que lo detiene al cliente para terminar de completar esa acción. Y después del checkout puede ser que tengamos que hacer todavía algunos empujoncitos conductuales más para que llegue a completar el curso y a certificarse. Pero esa es otra historia. En este momento vamos a focalizarnos solamente en el proceso de checkout.
Y para eso podemos usar esta técnica de costo hundido. Si hizo todos estos pasos y pasó por todos esos momentos, probablemente ya invirtió mucho de su lado también. Y a los humanos no nos gusta invertir mucho tiempo o esfuerzo en algo que va a quedar en la nada. Por eso es que podemos aprovechar este costo hundido para mostrarle todo lo que ya invirtió y qué se puede perder si no completa la acción. Imagina que tú tienes una entrada para ir a un recital. Sacaste la entrada con mucho entusiasmo, pero justo el día del recital está lloviendo y a ti te duele mucho el estómago. Entonces, normalmente si en este momento tuvieras que comprar la entrada, no la comprarías. Pero como ya la tienes en la mano, ya tienes ese costo hundido, ya hiciste una acción para ir a ese recital. Es posible que a pesar de tu malestar y a pesar del clima, decidas igual salir de tu casa y vayas al recital. Esto es un poco como aquel capítulo de Los Simpsons en el que tenían que buscar un tesoro escondido y empezaban a cavar en un lugar donde el tesoro no estaba, pero habían llegado a cavar tan profundo que al final les daba un poco de lástima dejarlo así y pensaban en cómo vamos a salir ahora. Y uno dice, bueno, pues cavando, entonces vamos a seguir hundiéndonos más en el costo hundido. Esto es algo que nos puede afectar negativamente en la vida personal y hay que estar un poco atentos a esto porque a lo mejor estás metido en una relación de pareja que ya no va más, pero como le invertiste tantos años y te da un poco de lástima perderlo, sigues igual insistiendo. O a lo mejor estás tratando de reparar por quinta vez un aparato que ya sabes que no tiene ninguna reparación posible, pero como ya invertiste tanto, lo llevaste al servicio técnico, hiciste tanto esfuerzo, no quieres solamente tirarlo y comprar uno nuevo. Esto está muy relacionado con el sesgo de aversión a la pérdida que habíamos visto antes. Y en marketing en general podríamos pensar en este contexto. Hay una frase de Richard Thaler, que es uno de los pioneros de la ciencia del comportamiento, que dice: pagar por el derecho a usar un bien o un servicio aumenta la tasa de utilización de ese bien o de ese servicio. Quiere decir que un servicio gratis o un servicio pago no van a generar el mismo comportamiento en la persona que lo adquiere. Si es gratis, al final sientes que tiene un poquito menos de valor y tiene menos costo hundido. Entonces ese impulso para completarlo, para hacerlo, no es tan fuerte. En cambio, si pagaste por eso, ahora lo vas a tratar de usar porque ya tienes ese costo hundido, ya hiciste el esfuerzo inicial de pagarlo. Esto se probó en un experimento que hicieron Arx y Bloomer sobre un abono a temporadas de teatro. Y lo que descubrieron fue esto. Hubo un programa en el que podías ver todas las obras de teatro con un precio regular de $15. Y sobre eso algunas personas recibieron un descuento de $2 de descuento, entonces pagaron $13 por el mismo paquete que les permitía acceder a toda la programación de obras. Y otro grupo de personas pagó solamente $8, quiere decir que tuvieron como $7 de descuento. Después midieron la tasa de utilización de ese abono. Y resultó ser que las personas que habían pagado el precio completo vieron 4.11 de las 5 obras que había para ver en promedio. Y las personas que pagaron $2 menos ya vieron 3.32 en promedio de la cantidad de obras totales que tenía el abono. Y las personas que pagaron todavía menos vieron todavía menos cantidad de obras en promedio. ¿Ves cómo está relacionado el precio del servicio con la utilización? La valoración que les das y la forma en la que te vas a relacionar con el producto tiene mucho que ver con cuánto tiene de costo hundido. En marketing esto se aprovecha, por ejemplo, en las tarjetitas de las cafeterías. A lo mejor te han dado alguna vez una tarjeta de estas como de beneficios que tiene 10 espacios con dibujitos de café y a medida que vas a comprar café a esa cafetería te van marcando en uno de estos dibujitos hasta llegar a la taza número 9. Cuando llegas a la 10 te regalan una taza por ser un cliente frecuente. Esto mismo hoy en día lo llevó Starbucks a una aplicación de rewards o de beneficios y cada vez que consumes algo en la tienda, puede ser café o cualquiera de los otros productos, te va sumando puntos y al final ganas algunas recompensas. El costo hundido entonces tiene tanto que ver con el marketing que incluso a veces es parte del modelo de negocio de la empresa. Este es el caso de las impresoras que usan los cartuchos como un recurso para vender fuera del producto original. Al final la impresora termina siendo el costo hundido, porque una vez que compraste este modelo o esta marca, tienes que comprar los cartuchos que van solamente con esa marca.
Lo mismo pasa con las máquinas de afeitar, que después los repuestos no son iguales de marca a marca, entonces tienes que comprarlos de la misma marca original de la máquina. O los filtros de agua, también un filtro solamente sirve para la máquina que tienes, pero cada una de las máquinas tiene un filtro diferente. También funciona con las máquinas como cámaras fotográficas, que una vez que tienes una Nikon o una Canon ya tienes que buscar después los objetivos y las lentes que van con esa marca, no puedes usar unas genéricas, o tal vez puedes, pero no es exactamente igual. Una vez que tienes una, probablemente vas a querer usarlas de esa marca. Y también funcionan con las máquinas de café de cápsula, con muchas otras cosas. Apple explotó muy bien esto, generando su propio sistema de fichas y su propio sistema de software que solamente funciona con productos de la misma familia de Apple. En productos de marketing digital, puntualmente, podrías explotar este costo hundido generando un grado de personalización muy alto. Por ejemplo, en Wix, cuando accedes al servicio gratuito, te presentan esta opción de generar tu propia página web y tú puedes elaborar la página como quieras, totalmente personalizada. Pero después de haber invertido tantas horas en trabajar en el diseño de tu página, te va a dar pena dejarla perder solamente porque no quieres usarla con la publicidad. Entonces es posible que termines comprando el paquete de abono. Lo mismo sucede con Spotify. Una vez que tienes tus playlists armadas, a lo mejor en un momento te empieza a molestar la publicidad y decides comprar la suscripción. Otro ejemplo de costo hundido es el caso de Amazon Prime y el nivel 6 de Mercado Libre. En ambos programas te ofrecen comprar un servicio diferente con envíos gratuitos. Y una vez que tienes este servicio, es posible que quieras usar esta plataforma con más frecuencia para comprar otros bienes, porque sabes que si lo compras ahí, el envío va a ser gratis. En cambio, si lo compras en otro lugar, vas a tener que pagar el envío aparte. Entonces, aunque fue un servicio que compraste originalmente, se convierte en un costo hundido para comprar los próximos productos que quieras. Pensemos cómo podemos aplicar esto entonces para ayudar a nuestro cliente a completar el proceso de checkout. Podríamos hacer esto. Si vemos que el cliente abandona en el proceso de checkout y había llegado hasta ahí, es porque probablemente tenía interés. Vamos a hacer, por ejemplo, una notificación push o vamos a enviarle un email recordándole que tenía interés en este curso y ofreciéndole hacer, por ejemplo, 1 o 2 clases gratis. Esto va a activar más o menos el mismo efecto que las tarjetitas de café que te mostraba antes. Una vez que tienes dos clases hechas, vas a tener esta sensación de que ya estás a mitad de camino y estás más cerca de certificarte. Entonces es posible que tengas más ganas de completarlo. ¿De qué otra forma se te ocurre que podríamos usar el costo hundido para este caso? Cuéntame aquí en los comentarios qué piensas, cuáles son las ideas que se te ocurren y juntos vamos a ir intercambiando las ideas. También piensa de qué manera podrías usar el costo hundido en tu propio negocio, en este proyecto personal o este proyecto en el que estás trabajando para promocionar. Cuéntame en los comentarios qué crees que podrías hacer, contando un poquito el contexto de tu caso y voy a tratar de orientarte en cada una de las situaciones. En la próxima clase vamos a descubrir otra técnica que podemos usar en esta fase de compra. En esta clase vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con nuestra humanidad, que es que somos finitos, tenemos un tiempo de vida y tenemos un tiempo para hacer las cosas. Entonces vamos a mostrarle que las oportunidades a veces pasan una sola vez en la vida y que hay que aprovecharlas en el momento que suceden. Nos distraemos con muchísima facilidad. Mira este meme que encontré de Homero que dice: yo no me impresiono fácilmente, pero miren un auto azul. Es impresionante con la fragilidad que nos movemos. Nos olvidamos tan rápido de las cosas y nos distraemos tan rápido que muchas veces dejamos pasar buenas oportunidades. El cuándo muchas veces puede ser la diferencia entre un sí y un no. Entonces, para nosotros, como arquitectos de la decisión, no es lo mismo tener un lo voy a hacer ahora que lo voy a hacer sí mañana, pasado, algún día. Algún día puede ser nunca. En cambio, ahora es sí. Por eso es que tenemos que trabajar para que tome la decisión ahora y no más adelante. ¿Por qué dicen que las ventas se enfrían? Alguna vez habrás escuchado esta frase, que no es lo mismo cerrar una venta ahora que cerrarla mañana o pasado porque se enfría. Esto pasa porque o cambió nuestro estado de ánimo, en un momento estábamos muy alegres con algo y de repente algo pasó y nos pusimos de mal humor o nos enojamos o nos pusimos tristes por algo y ya no estamos en el mismo estado de ánimo que estábamos originalmente. O porque a lo mejor otro foco consumió nuestra energía
Piensa en esto que hablábamos antes de la fatiga de la decisión. A lo mejor es una buena decisión todavía, pero ya estamos tan cansados que no podemos verlo. O porque perdimos el impulso original. Por eso, entonces, tenemos que tratar de aprovechar algo que se llama principio de escasez. El principio de escasez trata de mostrar que no es igual hacer las cosas ahora o hacerlas después. Es mejor siempre hacerlo ahora, cuando todavía tenemos la decisión, tenemos la energía y estamos en el momento para hacerlo. ¿Y cómo podemos nosotros desde el marketing ayudar a que la persona tome la decisión ahora y no más tarde? Bueno, podemos introducir el principio de escasez de dos maneras. O limitando la cantidad de oferta, es decir, por ejemplo, limitando un stock o una cantidad de productos disponibles, o limitando la cantidad de tiempo durante el cual está disponible algo. Hay algunas palabras que funcionan como una palabra mágica para activar el principio de escasez. Aquí te dejo algunas de las principales. Por ejemplo, exclusivo. Algo exclusivo significa que no está disponible para todo el mundo, está disponible solamente para un grupo reducido con algunas características. Entonces, exclusivo para miembros de este grupo o exclusivo para personas con estas características. Otra de estas palabras clave es limitado. Limitado, como te decía recién, en el tiempo o en la cantidad, es algo que nos va a activar esta sensación de, bueno, lo tengo que usar, pero ya. Otra palabra que puede hacer esto es ahora, ya, pronto. Cualquiera de estas palabras que indican inmediatez te van a ayudar para mostrar que no es lo mismo hacerlo ahora que hacerlo después. Y por única vez también es una de estas palabras. Por ejemplo, el espectáculo este va a estar en la ciudad por única vez en esta fecha. Entonces, si quiero verlo, me tengo que apurar y ir en ese momento. ¿Por qué funciona? Bueno, nosotros tenemos un gran miedo a perdernos de las cosas. En inglés esto se conoce como fear of missing out. Es el miedo de quedarse afuera, básicamente. Cuanto más difícil es de obtener un objeto, mayor parece la importancia de ese objeto. Parece como que tiene más relevancia. Y si mucha gente lo estaba eligiendo por los sesgos que estudiamos antes, probablemente haya algo bueno que yo no conozco. Entonces, esta idea de que es difícil de obtener, que está limitado a un grupo, nos ayuda para promocionar estos dos factores. Te voy a mostrar algunos ejemplos concretos en marketing digital. Esta es la página de Booking.com, un lugar en donde puedes reservar hoteles o puedes planificar tu viaje. Y vas a notar algo muy particular. Cada vez que estás agendando un avión o una habitación de hotel, siempre resulta que los que estabas por elegir son los últimos 2 lugares disponibles. Por alguna razón, última habitación o últimas 2 habitaciones libres, últimos 2 lugares en el vuelo, y se encargan de ponerlo de una manera muy visible. Esto es porque están tratando de activar el principio de escasez. Si yo no lo reservo ahora, tal vez venga otra persona y lo reserve antes y yo me quede sin esa habitación. Otra de las formas es activándolo a través del stock. Por ejemplo, en una página de e-commerce podrías marcar que esta es la última unidad disponible o quedan pocas unidades de este producto. Entonces, si yo estoy interesado en ese producto, voy a tener que comprarlo rápido antes de que se agote. Otra forma que se puede ver en páginas de e-commerce, pero también en páginas de otros tipos, es el reloj de cuenta regresiva. Cada vez que pones un reloj de cuenta regresiva, activa el principio de escasez porque parece que el límite está en el tiempo y si yo no llego antes de que se agote ese reloj, me lo voy a perder. Entonces pensemos juntos de qué manera podemos aplicar estos principios para el caso que estamos estudiando. Entonces estábamos en la página de checkout, ¿recuerdas? Y estamos tratando de demostrar que este curso se puede hacer, por ejemplo, por tiempo limitado. Platzi regularmente saca algunas promociones por tiempo limitado. Por ejemplo, habrás visto alguna vez el Platzi Day o en Navidad, en la Navidad pasada hicieron una promoción solamente por un periodo de tiempo corto. O de repente cuando hay una PlatziConf hay un relojito que muestra que falta poco tiempo para ese evento. Todos estos mensajes tratan de activar el principio de escasez mostrándote que esta oferta va a estar disponible solamente por poco tiempo. Entonces, si quieres aprovecharlo, quieres estar en ese evento o quieres llegar a tiempo para la promoción de Navidad, tienes que hacerlo ahora. No da lo mismo que lo hagas la semana que viene porque te lo vas a perder. Ahora, planifica con esto en mente qué estrategias podrías usar a lo largo de todo el año. Trata de hacer un calendario de eventos o un calendario de promociones exclusivas que vas a hacer solamente por tiempo limitado a lo largo de todo el año. Compárteme aquí en los comentarios qué se te ocurre que podrías hacer con tu propia marca
y de qué otras maneras podríamos aplicar este principio para el caso que estamos estudiando. En la próxima clase vamos a ver un principio más que tiene que ver con la persuasión y que es bastante poderoso. Y llegamos a la última de las clases que vamos a ver con técnicas de persuasión. Dejé esta técnica para el final porque es una de las más poderosas y tiene que ver mucho con la construcción de nuestra propia identidad. Y después de esta clase tengo un par de sorpresas más preparadas, así que te invito a que las veas hasta el final porque no lo vas a poder creer. En esta clase vamos a aprender un poco sobre el principio de consistencia. Este es otro de los principios que menciona Robert Cialdini en su libro Influencia, del que te hablé en las clases anteriores, y dice que tenemos una tendencia a comportarnos de manera coherente con los comportamientos previos. Es decir, que cada vez que tomamos una decisión, buscamos que sean por lo menos coherentes o consistentes con las decisiones y las acciones que habíamos hecho antes en nuestra vida. Esto tiene que ver con el rol de nuestra autopercepción. Porque si te pregunto quién eres, probablemente me vas a empezar a contar una historia de cómo fue tu vida, qué cosas te pasaron, dónde naciste, quiénes eran tus familiares, qué recorrido tuviste en tu carrera. Y todo esto forma parte de tu autopercepción, de tu personalidad, de cómo crees que eres. Y se conforma de estas pequeñas decisiones que has hecho a lo largo de toda tu vida y sobre todo de las pequeñas acciones que fuiste haciendo. Cada paso que ibas dando te iba llevando en una dirección. Nuestra personalidad entonces tiene sentido solamente si cuidamos la coherencia en estos pasos o en estas decisiones. Por eso para nosotros es muy fuerte el principio de la consistencia, porque se mete directamente con nuestra personalidad y con quienes creemos que somos. El principio de la consistencia se puede ver claramente explicado en un caso que cuenta el autor en el libro de una experiencia personal que él tuvo. Un día le tocaron la puerta en su casa y era una señorita que estaba haciendo una encuesta. La invita a pasar y le comenta que está haciendo una encuesta entre los residentes de este barrio para ver cuáles son sus hábitos, sus costumbres. Y él le dice que sí, que no tiene ningún problema en contestarle la encuesta. Entonces ella empieza a hacerle las preguntas. Le pregunta, por ejemplo, cuáles son sus hábitos, qué le gusta hacer los fines de semana, qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre. Y le pregunta si le gusta, por ejemplo, leer o hacer alguna actividad cultural. Y él dice, sí, por supuesto, me encanta leer, soy una persona muy culta. Bueno, empieza a ir por ese lado. Entonces ella le dice, qué bueno, entonces, ¿qué autores lee? Y leo este autor, este otro. Y música también me comentó que le gusta. Sí, ¿qué escucha normalmente? No, yo escucho conciertos de música clásica. Qué bien, entonces le gusta la música clásica, probablemente le guste la ópera también. Sí, voy a la ópera. ¿Con qué frecuencia va a la ópera? ¿No? Voy seguidísimo, me encanta ir todos los fines de semana. Y empieza como a armarse este ciclo de preguntas y respuestas, un poco como mecánico. Y llega un punto en el que le dice, qué bueno, señor Cialdini, ¿sabe qué? Tengo una excelente noticia para usted. Por esto que me cuenta de sus hábitos de consumo, usted a partir de ahora se podría ahorrar el 50% de sus gastos. Tenemos esta chequera, este bono que es para un abono del teatro. Y si me cuenta que va tan seguido a la ópera, seguramente le va a convenir muchísimo esta promoción porque puede pagar la mitad de lo que viene pagando hasta ahora. Y resulta que el autor se quedó como, me acaban de atrapar con mis propias palabras. Resulta que si ahora dice que no le interesa comprar ese abono, va a quedar o como un mentiroso porque realmente no tiene ese hábito, o como un tonto porque no quiere pagar menos. ¿Ves cómo el principio de consistencia se basa en esto de ir llevándote con pequeños pasos en una dirección? Por eso, si en algún momento quieres cambiar de dirección en tu vida o quieres hacer algo diferente con tu vida, lo único que tienes que dar es un paso, el primer paso. Ese va a ser el más difícil en la otra dirección. Y una vez que haces ese primer paso, las demás decisiones y todas las demás acciones que hagas van a ser mucho más fáciles porque van a estar en consistencia con el paso anterior. Y esto es algo que se puede ver claramente en dos documentales que te quiero recomendar, están en Netflix. Uno se llama The Push y el otro se llama Sacrifice. Y en estos dos documentales lo que tratan de hacer es cambiar el comportamiento de una persona desde principio a fin, haciendo algo que no estaba en coincidencia con su autoimagen. En el primero de los documentales de Push tienen un objetivo un poco perverso, los quiere llevar a cometer un crimen. Y la persona que está participando del documental probablemente es una buena persona y no quiere hacer esto,
pero de la forma en la que se van presentando las circunstancias y el ambiente, termina siendo como la respuesta más lógica en cada uno de los casos. ¿Y cómo logra esto el conductor? Lo único que va haciendo es hacerle hacer compromisos y acciones pequeñas que van en esa dirección. El primero de estos compromisos que le pide es que cambie la etiqueta de unas comidas, de unos canapés. Y esto parece una acción inmoral, pero pequeña. Al final no es una transgresión tan grande. Por lo menos no se compara con la acción final de cometer un crimen. Pero con esta pequeña acción lo que él logra es lo que dicen en los Estados Unidos, meter el pie en la puerta y hacer un primer acercamiento al comportamiento que va a necesitar que realice al final del documental. Es muy interesante verlo porque va mostrando claramente cómo funciona el principio de consistencia paso a paso. El otro documental, sin embargo, tiene un objetivo un poco más benévolo. Trata de hacer que una persona que es racista termine teniendo empatía por una persona que normalmente no tendría empatía. Es un estadounidense hiperracista y nacionalista y termina queriendo darle la vida o queriendo arriesgar su vida a cambio de salvar a un inmigrante ilegal de México. Es muy interesante cómo lo logra. Y independientemente de la veracidad de estos documentales, no sé si estarán ficcionados o si serán reales, es interesante ver la lógica y la manera en la que se van desenvolviendo los hechos. Te los recomiendo bastante. El principio de consistencia se puede lograr de varias maneras. Por ejemplo, cada vez que te llega una invitación para un evento y tienes este botón para agregarlo en el calendario, lo que está haciendo es recordarte cuando te aparezca esta alerta del calendario que una vez habías hecho una acción en esa dirección. Habías dicho que te interesaba ir a ese evento y ahora el calendario te lo recuerda. También estos actos de consistencia funcionan muchísimo mejor si el compromiso es voluntario y si es público. Hace poco Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa hizo una acción en contra de Coca-Cola. Directamente sacó la botella, dijo no, Coca-Cola no, agua, y puso una botella de agua mineral ahí adelante. Ese acto que él hizo lo convirtió en un defensor de la idea de no hay que tomar Coca-Cola, en cambio hay que tomar agua. Y ahora cada vez que vaya a un restaurante o que esté en alguna situación pública, va a tener que cuidarse en cuanto a qué va a tomar, porque si pidiera Coca-Cola, se volvería inconsistente con esa decisión pública que hizo antes. En marketing digital lo podemos volcar esto aplicando pequeños pasos antes del pedido definitivo. Es posible que alguna vez te hayas encontrado en una página web con estos botones que te dicen quiero ahorrar más o no, estoy bien así, prefiero seguir pagando caro. Si te encontraste con alguno de esos botones alguna vez, te encontraste con el principio de consistencia. Probablemente todo el mundo quiere pagar menos o quiere aprovechar los descuentos, entonces sería un poco ilógico marcar el botón de no, estoy bien así, prefiero pagar de más. Pero cada vez que aprietas ese botón de está bien, sí quiero el descuento o quiero pagar menos, lo que estás haciendo es darle el primer sí. Por pequeño que sea, ya le diste un sí. Y una vez que tiene ese sí, es más probable que le des el segundo sí y el tercer sí y el cuarto sí hasta que termines completando la acción. Por ejemplo, comprar el producto que te pidan en esa página. En este caso que te traigo aquí, la empresa de créditos hipotecarios había colocado un checkbox antes de llegar a la página de registro y el checkbox decía simplemente, sí, estoy listo para pagar menos. Una cosa súper simple que parece que no suma nada, pero sí suma algo, suma ese primer sí. Una vez que marcaron el checkbox, la conversión final sumó como un 11% de más. Y el único cambio que hicieron fue ese, agregarle ese checkbox para que la gente tenga que hacer una acción en la dirección correcta. En cuanto al abandono del carrito, podemos ver que esto pasa también en muchas de las páginas e-commerce y si podemos mostrarle al cliente que llegó hasta ahí porque tenía interés en el producto y que abandonar el carrito sería una inconsistencia con los pasos previos, tenemos una chance mucho más grande de que el cliente repiense esto y vuelva a continuar con la acción original. Pensemos ahora entonces cómo podemos aplicar todo esto a nuestro caso, el curso este que estamos tratando de promocionar. Entonces podemos aprovechar este principio y recordarle cuáles fueron los motivos que hicieron que llegara hasta este punto del checkout. Por ejemplo, podríamos recordarle, te suscribiste al newsletter porque eres una persona que nunca para de aprender. Quieres este curso porque aprenderás a persuadir a tus clientes. Entonces, ¿qué sigue? Ingresa tu método de pago. ¿Ves cómo lo vas haciendo volver en sus pasos y recuerdas que ya había hecho algunos pasos en esa dirección?
Te invito ahora a que pienses tu propio embudo de conversión en tu negocio. ¿Cuáles serían esos pequeños pasos que le haces dar? ¿Cuáles son las fases del embudo de conversión? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Cuéntame también si pudiste pensar alguna otra forma en la que lo aplicarías para el proyecto en el que venimos trabajando. Y en la próxima clase tengo algo que seguramente te va a sorprender. ¿Te acuerdas que te había dicho al principio de las clases que todos, tanto tú como yo, estamos bajo las fuerzas de esta influencia todo el tiempo? Bueno, a lo largo de este curso han sucedido unas cuantas cosas y probablemente no las hayas notado. En la próxima clase vamos a descubrir qué fue lo que sucedió y cuáles de estas técnicas pasaron adelante de tus ojos probablemente inadvertidas. Felicitaciones, estamos en la última clase de este curso y en esta clase vamos a hacer un recorrido un poco como detrás de la magia para descubrir cuáles son las técnicas de persuasión que te trajeron hasta aquí. ¿Recuerdas que habíamos visto que tanto tú como yo y todas las personas estamos siempre bajo la fuerza de esta influencia invisible, esta persuasión que nos guía a través de la vida? Bueno, quería comentarte que durante todo el curso aprendiste a comunicarte directamente con la parte del cerebro irracional, esta que te hace tomar decisiones y que te impulsa a la acción. Y vimos cómo es mucho más práctico comunicarse directamente con esa parte del cerebro que contra comunicarse con la otra parte más racional, que no está tan vinculada con la toma de decisiones. Y en este punto tengo que confesarte algo. Yo también tenía una misión. Mi misión era lograr mantener tu interés y que tuvieras ganas de aprender todo esto hasta el final del curso. Entonces yo, para conseguir que estuvieras involucrado durante todo el camino, también tuve que armar un embudo. Así como el embudo de conversión que siempre hablamos en marketing, este curso tenía un embudo y yo tuve que utilizar muchas de estas técnicas de persuasión solamente para lograr esta misión. ¿Te acuerdas? Hace un tiempo había un programa de televisión de un mago enmascarado que revelaba los trucos y se hizo odiar por toda la comunidad de ilusionistas porque iba revelando estos secretos milenarios de cómo se hacían los efectos de ilusionismo más importantes. Y se hizo odiar porque existe un código de la magia que dice que un mago jamás revela sus secretos. Pero yo no soy mago, yo soy profesora, así que te los voy a enseñar todos. Aquí, a lo largo del curso, hemos visto cómo hace Platzi para usar algunas de estas técnicas de persuasión en el día a día. Por ejemplo, vimos esto de las promociones que usan el principio de escasez y también cómo usa el principio de autoridad, mencionando los logros que ha tenido la plataforma. Pero ahora voy a revelarte algunas técnicas que usé específicamente a lo largo de este curso. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo era el embudo detrás del curso. Te voy a comentar que este embudo tenía 3 fases. En la primera fase tenía que despertar tu interés. Y esto lo logré a través de algunas frases que te hicieran ver que la realidad no era exactamente tal como la percibías. Cuando te comenté las diferencias que había en la percepción, por ejemplo, en el oído o en la vista, y las formas de pensar que son más intuitivas versus las formas de pensar más racionales, y te comenté que era fácil verlo en animales, pero no era tan fácil verlo en nosotros mismos. De esa manera logré despertar un poquito del interés sobre el tema y que pensaras en todas estas cuestiones que a lo mejor nunca te habías parado a reflexionar. En la segunda fase del embudo tenía que darte buenas razones para que realmente tuvieras interés en aprender todo esto. Y esto lo intenté hacer a través de este comentario que te hacía del 95% de las decisiones de compra fueron decisiones irracionales y de cómo el cerebro primitivo te guía a través de todas las acciones y la mayoría de los comportamientos que tienes en tu día a día. En la tercera fase del embudo empecé a comentarte cómo funcionaban cada una de estas técnicas y abrí directamente todos los secretos arriba de la mesa. Espero que probablemente esto haya activado algo del principio de reciprocidad y realmente me haría muy feliz ver si realmente funcionó contigo y si te ayudó a aprender todo esto. Si eso fue así, te agradecería muchísimo que me dejes tus 5 estrellitas y un comentario emotivo sobre cómo esto te abrió los ojos y cómo te cambió la mirada respecto de lo que sucede en el mundo del marketing y cómo esto influencia tu día a día, cómo puedes cambiarle la vida a otras personas usando alguna de estas técnicas. Además, durante todo el curso, si te das cuenta, usé el efecto Forer, porque yo no hablé de ustedes o en general, sino que te hablé a ti, hablé de tú durante todo el curso.
Hubiera sido muy diferente tu sensación si hubiera dicho, bueno, lo que tienen que hacer es esto, o saben que esto funciona de esta manera, entonces las técnicas que tienen que aplicar, se hubiera sentido como que no te estaba hablando a ti, ¿cierto? Bueno, el efecto Forer estuvo presente todo el tiempo delante tuyo. Además, durante la clase 1 usé el efecto halo. ¿Te acuerdas cuando te dije que había otros 3 cursos que también estaban en la plataforma y yo había dado? La idea de esto era que si por casualidad ya hiciste alguno de estos cursos y te sirvieron y te gustaron, puedas asociar rápidamente esa sensación